Hola amigos del ajedrez, estrategia en minutos. Segundo tema sobre el punto H6 en la siciliana. Las negras han completado su desarrollo obteniendo un control central balanceado, con lo que se puede considerar una lucha equilibrada. El enroque blanco está debilitado debido a los avances de sus peones, pero tienen sus piezas activas. Las negras han realizado su enroque sin peligro y tienen todos los elementos defensivos necesarios. ¿Cómo debe continuar el blanco? A esta posición se llegó después de las jugadas siguientes. Las blancas: E4, C5, caballo F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo F6, caballo C3, A6, alfil E3, caballo C6, H3, E6 y G4, alfil E7, alfil G2. Aquí, en lugar de este desarrollo natural que era una de las ideas del blanco, también se puede jugar G5, caballo D7 y H4, que es una continuación más acorde con el espíritu del ataque Keres que se ha presentado por transposición. Contra alfil G2, H6. Antes de realizar el enroque corto, las negras quieren prevenir el avance G5, lo que es correcto. Siguió la partida con F4 y dama C7. Otra línea a considerar es el retroceso voluntario del caballo a D7, amenazando el jaque en H4, a lo que seguiría enroque corto, caballo por D4, dama por D4 y enroque corto, que plantea una lucha igual de típica en la defensa siciliana. Contra la jugada dama C7, el blanco realizó el enroque. Da facilidades a las negras de lograr la igualdad. El cambio caballo por C6, B por C6, dama F3, torre B8, enroque largo, es una forma de lucha de gran interés en esta posición, en lugar del enroque realizado por Tillman. Caballo por D4. Las negras no pierden la oportunidad de igualar. Dama por D4 y E5. Con este avance se libera el juego de las negras. Las blancas ahora retrocedieron con su dama a D2. Comienza a apuntar sobre la casilla H6 con el alfil y la dama. También era interesante la retirada dama D3, después de E por F4, alfil por F4, enroque, torre a D1, ejerciendo presión sobre el débil peón de D6. Ahora, con torre D8, las negras tienen la igualdad. Tras dama D2, siguió el cambio E por F4 y torre por F4. Ha surgido un peón aislado en D6 y una casilla débil en D5, pero estarán bien custodiadas por las negras. Por su parte, estas harán uso de un buen desarrollo, la casilla E5, y a su disposición también tienen el peón blanco aislado en E4. El juego continuó con alfil E6, completa el desarrollo y pone bajo control la casilla D5. Torre a F1, una jugada lógica al tener la columna F semiabierta, enroque corto. Hemos llegado al punto inicial de nuestro vídeo. Ahora, las blancas, o mejor dicho, detenga aquí el vídeo y cómo continuaría usted. Tillman jugó torre por F6, una decisión arriesgada que dio su producto. Con esto no se gana por la fuerza, pero al debilitar el enroque de las negras, estas deben estar atentas a los riesgos posicionales y tácticos a que se enfrentan. La continuación, caballo D5, que es bastante lógica en este tipo de posiciones, es una alternativa que se podría considerar, aunque deja a las negras con un buen juego después del cambio alfil por D5, E por D5, y las posibilidades están equilibradas. Por ejemplo, caballo D7 es una buena retirada que amenaza con eliminar los alfiles de casillas negras con alfil G5.
Además, tienen un punto fuerte en E5 donde pueden instalar un caballo indesalojable, que es mejor que el alfil de G2. Su alfil restante, en caso de no cambiarse, puede ocupar una diagonal importante de A1 a H8 e instalarse también en E5. Pero continuemos con la partida que siguió con torre por F6, alfil por F6 y un doble sacrificio de calidad, torre por F6, G por F6. Las dos calidades de ventaja le garantizan a las negras una ventaja material considerable, pero deben tener cuidado por la debilidad de las casillas negras en su enroque. Tiemann continuó con dama F2. Comienzan amenazas de consideración sobre los debilitados peones negros de H6 y F6. La defensa debe ser cuidadosa. El negro jugó erróneamente en este momento rey G7, que defiende los dos puntos, pero es un error que justifica rápidamente los sacrificios que ha realizado Tiemann. Detenga el vídeo y continúe el ataque. Mejores eran, en lugar de rey G7, las continuaciones torre F C8, así como dama A5 o incluso también torre F E8, que les animo a analizar. Todas garantizan posibilidades iguales a las negras. En la partida, luego de este error rey G7, nos encontramos que detenga aquí el vídeo y encuentre la continuación de las blancas, que le da una ventaja tremenda. Veamos lo que jugaron. E5. Con este sacrificio se despeja E4 para la entrada del caballo en el ataque, o como veremos, el alfil de G2 entra en acción por esa vía. Toda la respuesta de las negras pierde. En lugar de E5, tal vez usted consideró el sacrificio alfil por H6, que no está mal si usted con empate logra la victoria en el torneo, puesto que después de rey por H6, dama por F6 jaque, rey H7 y dama H4 jaque, no se puede evitar el jaque continuo y el encuentro es tabla, y las blancas no pueden forzar más nada que el empate. Pero no era la intención de Tiemann y por eso jugó E5, lo cual le garantiza la victoria. Las negras jugaron F por E5. La situación negra en realidad es difícil. No valía tampoco la captura con el otro peón, D por E5, debido al alfil por H6 jaque, y ahora dos continuaciones, rey G6. La otra es aceptar el alfil con rey por H6, pero sigue dama por F6 jaque, rey H7 y alfil E4 jaque, que termina en mate. Luego de evadir la captura del alfil con rey G6, alfil E4 jaque, y no hay respuesta para salvar al rey negro del mate. La otra línea es llevar la torre a H8 defendiendo su peón de H6, pero a esto sigue caballo D5, alfil por D5, dama por F6 jaque, rey G8, alfil por D5, D por E5. Estas son las mejores continuaciones de las negras. Alfil B6, dama D7, dama G6 jaque, rey F8, alfil C5 jaque, rey E8, dama F6, dama C7, y ahora después de alfil D6 las negras deben abandonar. Se está amenazando la torre de H8 así como la dama C7. No tienen respuesta agradable ninguna. Por lo tanto, seguimos con F por E5, que se jugó en la partida, pero después de alfil por H6 da cumplimiento táctico a su plan estratégico sobre esta casilla. La posición blanca es ganadora. Ahora, nuevamente, rehusar el alfil con rey G6, porque de nada vale aceptarlo con rey por H6 debido a dama F6 jaque, seguido de mate en 5 jugadas. Tras rehusar el alfil con rey G6, siguió dama H4,
amenazando dama G5 y dama G7 mate. Las negras abandonaron ante las múltiples amenazas contra el rey. La principal amenaza, como mencioné, es dama G5 y dama G7 mate. Veamos alguna defensa posible. Por ejemplo, F5 no soluciona los problemas debido a dama H5 jaque, rey H7, alfil por F8 jaque a la descubierta, rey G8, alfil H6 con gran ventaja material. La otra respuesta es dama C5 jaque con la idea de contestar a rey H1 con E4, defendiendo las casillas G5 y H5, pero he respondido con alfil por E4 jaque, ganando rápidamente por la vía del mate. Finalmente, F6, que defiende la casilla G5, pierde por dama H5, rey H7, alfil por F8 jaque, rey G8 y alfil H6, con una ventaja ganadora. Alfil y caballo contra torre, más la debilidad del enroque de las negras garantizan la victoria. Una buena decisión de Vangueli de abandonar contra la jugada dama H4. Espero que sea instructiva esta partida sobre el sacrificio o los temas tácticos y estratégicos sobre H6 en la siciliana. Sin más, nos veremos como siempre en otro vídeo de ajedrez con Bowdy. ¡Chao!